Apreciada familia del Señor, muy buenas tardes. Espero que el Señor les guarde, les bendiga. Como bien saben, esta es una modalidad un poco diferente que vamos a comenzar a compartir, que vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto? Porque sin duda, con todo lo que está pasando, tenemos que buscar formas, maneras, estrategias para poder compartir el mensaje de esperanza. Y con la Iglesia de la Victoria, como ya ustedes bien saben, hermanos, hemos estado ahí estudiando el tema del santuario, hemos estado estudiando diferentes temas en relación al santuario, y en esta ocasión nosotros vamos a tratar un tema especial que es el tema de las ofrendas y los sacrificios. Ustedes saben que en el santuario terrenal, que se ubicaba en el Antiguo Testamento, o más llamado el tabernáculo, el Señor en primer lugar le dio la instrucción a Moisés de que haga un modelo, que haga un santuario por aquel modelo que el Señor mismo le presentó a Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, le replicó este mensaje a su pueblo. El Señor escogió a hombres de intelecto, le llenó su espíritu, les dio sabiduría para que pudiesen construir el santuario. Así que, hermanos, vemos acá el santuario, pero algo dentro del santuario ocurre, algo dentro del tabernáculo sucede, ¿no? Y eso es con respecto a las ofrendas y los sacrificios. Pero antes de comenzar de lleno con el tema, es necesario que donde tú estés, cómo estés y dónde estés, vamos a elevar una oración al Señor. Señor que está en los cielos, invocamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te agradecemos humildemente porque nos amas, nos cuidas, porque nos tienes con salud y porque, Señor, a pesar de la crisis que estamos pasando a nivel mundial, vemos tu mano guiadora, tu mano protectora, cuidándonos, Señor, y te agradecemos por eso. Pero antes de abrir las Escrituras, oramos para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para así entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, les invito entonces a que busquemos el libro de Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1, porque este es un versículo muy importante para poder comprender esta temática de las ofrendas y el sacrificio. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Sin duda, hermanos, este es un versículo interesante que el apóstol Pablo lo escribió ya después, cuando la iglesia apostólica comenzó a surgir, cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. Y el apóstol Pablo utiliza esta expresión de sacrificio, ¿verdad? Utiliza esta expresión de un verdadero culto, utiliza esta expresión de entregarnos por completo al Señor, porque sin duda el apóstol Pablo extrajo algunas ideas del santuario para poder explicar este versículo. Y hay algo interesante en esto, miren. Algo que me llamó la atención es el asunto del sacrificio. Es el asunto del sacrificio. Esa palabra sacrificio, ¿verdad? Tiene bastante relación con la palabra espiritual. De hecho, se puede traducir como espiritual y ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Es la idea de acercarse y de llevar algo al Señor. A eso se refiere lo que es la palabra sacrificio. De hecho, la palabra sacrificio del latín, ¿no es cierto?, se puede dividir en dos partes. La primera es sacre, que es santo, y la segunda es facere, que es hacer. Es decir, de alguna otra manera, aquel que quiere llevar algo para que se haga santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo menciona que en realidad en el antiguo Israel los animales, las ofrendas, el pecador las llevaba para que esas ofrendas fueran agradables ante el Señor y fueran santas ante el Señor. De la misma manera, nosotros hemos sido llamados, como dice el apóstol Pablo, a hacer sacrificio, un sacrificio personal, de nosotros ser un sacrificio, para que de esta manera pudiésemos ser santos ante el Señor. Hermanos, sin duda el sacrificio es el sacrificio vivo que menciona el apóstol Pablo, es una entrega completa al Señor, ¿ya? Y vamos a ir analizando este asunto de los sacrificios ahora en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en lo que dice el libro de Génesis. Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 22 encontramos el siguiente versículo.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este versículo es interesante, porque luego de que Adán y Eva cometieron el error, luego que Adán y Eva desobedecieron al Señor, luego que Adán y Eva cayeron en la tentación del enemigo, el Señor, ¿verdad?, los reunió a la serpiente, a la mujer, a Adán, y a cada uno les dio una sentencia, ¿verdad? Pero la sentencia de la serpiente fue diferente a la sentencia de la mujer, porque como dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que en realidad, vamos al texto porque ese es un comentario que puse allí, pero vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es un versículo interesante del libro de Génesis. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Vemos acá la serpiente y la mujer. Y aquí vemos dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La descendencia de la serpiente fueron todos o son todos los hijos impíos de la desobediencia. Y por otro lado tenemos la descendencia de la mujer, que fue a través de Abel, pero ustedes saben que Abel murió, y luego le sustituyó Set. Y a través de las generaciones pasó a Noé, Abraham, David, Salomón, Jesús, ¿verdad?, que es finalmente la verdadera simiente. Por lo tanto, aquí vemos una sentencia que es interesante que Dios le dio a Adán y Eva y sobre todo a la serpiente. Porque este versículo es un versículo de esperanza, hermano querido y hermana querida. Es un versículo de esperanza para nuestros primeros padres. Porque cuando ellos escucharon este versículo, sin duda comprendieron que el Señor tenía un mensaje de esperanza para cada uno de ellos. Cuando Él dice que ésta te herirá en la cabeza, significa que la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente. Y luego dice, y tú la herirás en el talón, es decir, la serpiente va a herir en el talón a la mujer. Ahora, cuando nosotros vamos y analizamos las descendencias tanto de la serpiente como de la mujer, cuando nosotros analizamos la simiente de la mujer, como dice en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice que la simiente de la mujer es Cristo, entendemos que Cristo, ¿no es cierto?, al morir en la cruz, finalmente condenó y juzgó al enemigo. Desde que Cristo murió en la cruz, entonces el enemigo fue destruido. Cristo le golpeó en la cabeza, aunque Satanás también le golpeó en el talón, queriendo muchas veces matar a Jesús, pero no lo logró. Ustedes saben eso, ¿verdad? Hermanos, este versículo, cuando Adán y Eva recibieron este mensaje de esperanza de que a pesar de que ellos cometieron un error, a pesar de que ellos pecaron, a pesar de que ellos se apartaron, a pesar de todo eso, el Señor les dio un mensaje de esperanza diciéndoles: tranquilos, yo enviaré a mi Hijo, a la simiente verdadera, a este mundo a morir por cada uno de ustedes y a vencer al enemigo. Y cuando Adán y Eva recibieron este mensaje de este versículo, entonces ellos comprendieron, ¿verdad?, que no estaban condenados, que el Señor aún tenía misericordia de ellos, que el Señor aún los amaba, que el Señor aún quería estar con ellos, que el Señor aún quería abrazarlos. Y en ese contexto vemos claramente que Adán y Eva pudieron avanzar con fe, creyendo en el Señor, adorando al Señor hasta su propia muerte. Ahora, ese día, cuando el Señor los vistió de túnicas de pieles, uno se preguntará, ¿de dónde salen las pieles? Las pieles salen de los animales. Por lo tanto, ese día en el Edén, el Señor hizo su primer sacrificio. Sacrificó un animal y los vistió, ¿verdad?, a nuestros primeros padres con túnicas de pieles. Ya les enseñé, hermanos queridos, en el tema anterior, que el primer santuario en la tierra fue el jardín del Edén. Vimos varias similitudes, comparamos textos con textos y nos dimos cuenta que efectivamente el jardín del Edén era el santuario, porque Dios moraba allí, porque el Espíritu Santo, dice Génesis, se paseaba en medio del huerto, ¿no? El Señor moraba allí, conversaban cara a cara con nuestros primeros padres, los ángeles conversaban, se acercaban. Era un lugar santo, era un lugar apartado de este mundo, ¿no? Bueno, en realidad toda la tierra era apartada, pero el jardín del Edén era un santuario en medio de toda esa naturaleza, en medio de toda esa creación. Y tristemente, como nuestros primeros padres pecaron, fueron expulsados del Edén, el Señor puso 2 querubines en el Edén. De la misma manera, todo aquel que quería entrar al lugar santísimo, si uno entraba, ¿verdad?, moría irreversiblemente. Si Adán y Eva hubiesen entrado al Edén, posiblemente hubiesen muerto también.
porque tenían espadas los ángeles, y es probable, los querubines, perdón, y es probable que hubiesen muerto. Por lo tanto hay similitudes, no vamos a entrar en eso, solamente decirle a los que a lo mejor no han estado en los temas anteriores, mencionarles que el Jardín del Edén fue el primer santuario en esta tierra. Hermanos, cuando el Señor le dio este mensaje a Adán y Eva, dio a entender que vendrá su Hijo a este mundo. Y lo hizo mediante la figura de un animal, sacrificando a un animal y ofrecerle el perdón a nuestros primeros padres. Ya desde tiempos antiguos, desde la creación, desde Génesis, el Señor comenzaba a inculcarle y a educar a su pueblo y a enseñarles y revelarles de que los animales que eran sacrificados, como los corderos, los cabritos, los machos cabríos, comenzaban a ser un símbolo del verdadero cordero que, como dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, 9, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, en el santuario terrenal, hermanos, habían diferentes tipos de ofrendas, ¿ya? Diferentes tipos de ofrendas, pero sin duda alguna vamos a leer algunas pocas, y la primera se encuentra en Éxodo, y vamos allí al libro de Éxodo. Te invito a que busques Éxodo, y vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a descubrir un poco más qué es lo que nos dice esta palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 27. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando vemos sin duda la institución de la Pascua, cuando los israelitas aún estaban en Egipto, el Señor a cada padre de familia le pidió que sacrificaran un cordero y que con la sangre pusieran esa sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando a medianoche venía el ángel, todos los que no tenían los dinteles en las puertas morían, y los que sí tenían los dinteles en las puertas eran liberados, eran cubiertos, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno de los tipos de ofrendas que existía y que se implementó en el santuario fue la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación o liberación, que eso es lo que vamos a ver un poquito más abajo. La siguiente está en Levítico. Vamos al libro de Levítico, hermanos, capítulo 2. Levítico, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la que echará aceite pondrá incienso. La llevará luego los hijos de Aarón a los sacerdotes, de ello tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová, lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Aquí vemos otra ofrenda que los hijos de Israel entregaban en el santuario, que era la ofrenda de una flor de harina, o mejor dicho, una harina fina que se entregaba, donde la mezclaban con aceite. Era una pequeña masa, por decirlo así, un poco húmeda, que se ofrecía en el altar del Señor, ¿verdad? Los sacerdotes tomaban este puñado de flor y como un memorial ofrecían, ardían sobre el altar esta ofrenda que era olor grato ante el Señor. La oblación, hermanos, para que ustedes sepan, era una ofrenda de cereal. Ya todo eso, la mezcla de harina con aceite, todo eso era una oblación, que era una ofrenda, por decirlo así, de cereal. Es interesante esa figura, ¿no? Porque aquel que va echando la semilla, luego va sembrando la semilla del trigo, ¿no? Va sembrando, va creciendo el trigo, y luego va cosechando el trigo y moliendo el trigo, y presenta esa harina ante el Señor. Hay un proceso,
hay un proceso de adoración, hay un proceso de dedicación para que yo pueda entregar esa ofrenda ante el Señor. Lo siguiente está en Éxodo, vamos al capítulo 25. Éxodo capítulo 25, vamos a leer versículo 2. Aquí vemos en estos versículos del 2 al 7, por asunto de tiempo, no vamos a leer todos los versículos, pero el Señor aquí le pide al pueblo que de todo corazón, ¿verdad?, puedan recoger la ofrenda de oro, de plata, de cobre, de piedras preciosas, de pelos de cabra, de pieles de carnero, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Los israelitas podían llevar también esas cosas. No era solamente el animal, no era solamente el corderito, el macho cabrío. Los israelitas podían llevar piedras preciosas, podían llevar oro, plata, cobre, podían llevar pieles de cabras, ¿no es cierto? Podían llevar la flor de harina, ¿verdad? Es que esta masa húmeda. Y así vemos cómo los israelitas podían llevar diferentes ofrendas. A veces nosotros nos limitamos en solamente que enseñamos de que probablemente son los corderitos y todo eso, pero sin embargo nosotros vemos acá varios textos donde hay varios tipos de ofrenda. El siguiente está en Levítico 4. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 31, dice así: si alguna persona, Levítico 4, versículos 27 al 31, si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, es culpable. Dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Y así vemos el proceso después de cómo los sacerdotes, en este caso la víctima, ¿no?, y el victimario, deposita ahí extiende su mano para que los pecados simbólicamente sean traspasados al carnero. Luego el sacerdote, luego que es degollado el animal, toma el dedo de la sangre, con su dedo toma la sangre del animal y roza sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará, versículo 31, después le quitará toda su grasa de la manera que le fue quitada la grasa del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Aquí vemos una vez más cómo el sacerdote ofrecía este sacrificio para, de esta manera, en realidad el victimario ofrecía este sacrificio, el sacerdote lo presentaba, rociaba la sangre y sus pecados eran perdonados. Bueno, y sabemos, hermanos, que las ofrendas tenían que entregarse con gozo. Las ofrendas se entregaban con gratitud, las ofrendas se entregaban buscando el perdón del Señor, las ofrendas se entregaban para buscar la restauración. Existían varios tipos de ofrendas, entre ellas aquí vemos hay varios más, ¿no es cierto? Nosotros leímos 4, pero también estaban las ofrendas del holocausto, que era una ofrenda de gratitud, era una ofrenda de entrega completa al Señor, se quemaba todo en el holocausto. Estaba la ofrenda de los granos, que era evidentemente cuando el Señor bendecía a su pueblo con posesiones materiales, cuando había buena situación económica, los fieles, los adoradores llevaban esta ofrenda de granos ante el Señor. Tenemos también la ofrenda de paz, que era una ofrenda para reconciliarse ante el Señor, una ofrenda para que estén a cuentas, para que reciba la paz del Señor. Pero vemos interesante que esta era la única en la cual el ofrendante podía comer carne. Tenemos también la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la expiación, que esas eran obligatorias, hermanos. Ya todos los israelitas tenían que ofrendar por el pecado y la expiación, porque, como dice todo el apóstol Pablo, ¿no?, en Romanos, no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores y como tales necesitamos acercarnos ante el Señor, porque Él es el único quien puede perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, y podemos estar a cuenta ante Él. Bueno, vemos la historia también, mis hermanos, de Abraham, cuando el Señor lo llamó para llevar a su hijo al monte Moria y de tal manera que fuera sacrificado. Salió muy temprano, salió con sus criados, salió con su hijo Isaac y fue largo el camino, 3 días, hasta que Abraham vio de lejos el monte y le dijo a los criados que se quedaran ahí mientras él iba con su hijo a hacer
una ofrenda, dedicarle una ofrenda ante el Señor y volvían. Pero evidentemente el propósito era aún más complejo, porque sin duda Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac por mandato del Señor. Pero ustedes saben la historia, al final cuando Abraham iba a sacar su cuchillo, iba a degollar a su hijo, apareció el ángel y le dijo a Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Y luego el ángel le mostró a Abraham un corderito, ¿verdad? Un carnerito que estaba allí, y Abraham lo sacrificó, y en ese contexto Abraham le puso ese monte, Dios proveerá. Jehová Jireh, si no me equivoco es el término. Ahora, es interesante que en este versículo encontramos que Dios no le había dado ninguna promesa a Abraham acerca del sacrificio de su hijo. Dios no le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo y después te bendeciré en esto, te daré esto, te prometeré esto. El Señor simplemente le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, pero no le dio ninguna promesa más, no le dio ninguna condición, no le dio absolutamente nada. En los relatos anteriores, Abraham recibió muchas promesas divinas, ¿ya? En primer lugar vemos cuando el Señor le dio la promesa de la tierra prometida, le dio la promesa de una descendencia, le dio una promesa de derramar bendición sobre él y sobre su familia, le dio la promesa de un hijo, ¿no es cierto?, a una edad muy avanzada, y también le dio la promesa sobre el cuidado de Ismael cuando su hijo se fue junto a la criada que era también la madre de su hijo. En todo eso el Señor le dio promesas a Abraham, pero es interesante que al llevar a su hijo Isaac, Dios no le había dado ninguna promesa. La promesa vino después, luego que Abraham fuera a sacrificar a Isaac, después vino la promesa. Ahora, en el libro de Patriarca y Profetas, la sierva del Señor escribió en la página 150, la agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendieran por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Este es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sin duda Abraham en ese momento, hermanos queridos, él comprendió el verdadero propósito del por qué el Señor lo había llevado hasta ese monte. Lo vamos a ir viendo, pero esto sin duda, este es un paréntesis, ¿no? Quizás no tiene mucho que ver con los sacrificios desde el punto de vista del santuario, era una lección espiritual de Abraham, pero que sin duda apunta al mayor sacrificio de todos, que es el sacrificio de Cristo. Y vamos a analizar eso después al final de la última diapositiva. Vamos a Levítico capítulo 17, y aquí en Levítico capítulo 17, en el versículo 10 ya hasta el versículo 11 encontramos este análisis, ¿no?, en cuanto a lo que es la sangre. El versículo 10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Hermanos queridos, la sangre es muy relevante, es muy importante porque no podemos comerla. Sabemos que en la antigüedad el Señor escribió que no debemos comernos la sangre porque es la vida, la sangre es símbolo de vida. Y la sangre no se podía comer porque, bueno, como ya sabemos, los animales derramaban su sangre al ser ofrecido en el santuario, y esa sangre era un símbolo de expiación y de perdón de pecados. Por lo tanto, es algo muy solemne el asunto de la sangre, no tiene un poder místico ni nada, pero como dice el Señor en su palabra, la sangre es la vida, ¿no es cierto? Y sin duda alguna, como bien dije, la sangre es símbolo de expiación. Ahora, hermanos queridos, si bien es cierto, ya sabemos cuáles eran las ofrendas que ofrecía el pueblo, cuál era el propósito de esas ofrendas, pero ¿qué errores podían cometer los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios? ¿Qué errores podían cometer en relación a los sacrificios, en relación a las ofrendas? ¿Será que ellos podrían haber sido tentados en algo también? Así que vamos a dos textos rapidito. El primero está en Primera de Samuel,
capítulo 15, primera de Samuel capítulo 15, y vamos a leer el versículo 22. Primera de Samuel 15, 22, dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Aquí el Señor es clarito, dice que más que el sacrificio, más que la grasa, más que el animal, más que la ofrenda, más que todo, lo más importante es la obediencia. Que nos quede bien claro eso, ¿no? Y vamos ahora a Miqueas, profeta menor, Miqueas. Vamos al libro de Miqueas. A ver, Miqueas, vamos al capítulo 6 de Miqueas y vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hermanos, la obediencia se puede explicar en este versículo bajo tres frases bien claves que están en el versículo 8. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Para hacer justicia, para ser un hombre que dé un buen testimonio, para ser una persona que testifique el nombre del Señor, para ser una persona que sea un ejemplo ante la sociedad, necesitamos en primer lugar humillarnos delante del Señor. Necesitamos en primer lugar pasar tiempo con Jesús. Necesitamos en primer lugar tener un encuentro diario y personal con el Señor, para que Él trabaje en nuestro corazón, para que Él moldee nuestro ser completamente, nuestro ser imperfecto, pecaminoso, nuestro ser que tiene a veces un carácter fuerte, nuestro ser que a veces tiene un temperamento fuerte, nuestro ser que tiene a veces una forma que es a lo mejor egoísta, una forma orgullosa, una forma soberbia. Esa es la manera donde, al refugiarnos en el Señor, sobre todo en las mañanas, permitimos que el Señor moldee nuestro corazón mediante su Espíritu Santo. Y además amar misericordia, dice, para hacer justicia, pero también para amar misericordia, para ser misericordioso, benevolente, benigno, necesitamos humillarnos primero ante el Señor. Y esa era la primera lección para los israelitas. Más allá de ir a hacer esta obra meritoria, ¿no?, de llevar una ofrenda, más allá de eso ellos tenían que ser fieles ante el Señor. Porque cuando se dedicaban en hacer esta ofrenda de adoración, buscando el perdón, Dios perdonaba, Dios los reconciliaba, Dios los sanaba, entonces ellos tenían que cambiar de actitud, ¿no? Tenían que comenzar a tomar ciertas decisiones espirituales para que comiencen a hacer la obra del Señor. Vamos ya a lo último de este estudio número 3 y vamos a analizar cuáles son los sacrificios espirituales que Dios nos está pidiendo en estos momentos. Vamos a ver, de acuerdo a la luz de la Biblia, qué sacrificios, porque recordemos, como ya les he dicho en los temas anteriores, nosotros hemos sido llamados a un templo. Nosotros hemos sido llamados a un templo que es un templo del Espíritu Santo, que debemos cuidarlo, que debemos cultivar y recibir la palabra de Dios, conectarnos con el cielo. Y de esta manera, ¿cómo nosotros podemos ser un sacrificio ante el Señor? Como dice el apóstol Pablo, sed pues un sacrificio santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, es decir, con la razón, con la inteligencia, con el alma, con tu ser, con tu devoción. ¿Cómo yo puedo ser una persona que agrade ante la vista del Señor? ¿Ya? Y bueno, Romanos 12, está ahí el texto que les mencioné recién, Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Debemos ser un sacrificio vivo, o sea, nosotros, como yo les dije al inicio, sacra es sagrado o santo, y efice es hacer. Por lo tanto, yo como hijo de Dios quiero acercarme ante el trono de la gracia, porque yo quiero ser llamado un hijo de Él, un santo de Él, una persona apartada de Él.
Es importante eso, hermanos, porque en el Antiguo Testamento el Señor llama a su pueblo y les dice, sed santos como yo soy santos. Y en el libro de Pedro también nos invita a ser santos. Y no se trata de ser inmaculados. No se trata a decir, bueno, yo ya no tengo pecado, entonces soy santo ante el Señor. No, todos somos pecadores y seremos pecadores hasta la venida de Cristo. Lo que el Señor nos está diciendo acá, que seamos personas fieles ante Él, que seamos personas que guardemos su palabra, su ley, la atesoremos en nuestro corazón, que podamos vivir con Jesús, seamos fieles con el Señor, evitar el pecado, evitar las prácticas pecaminosas, evitar caer en las tentaciones. A eso se refiere. Por lo tanto, vamos a Filipenses ahora. Vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 4. ¿Ya? Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 18. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Hermanos, sin duda alguna, nosotros no solamente podemos hacer una ofrenda ante el Señor, y aquí eso es importante también que lo pueda aclarar, sino que también nosotros podemos ser una ofrenda para el resto. Porque al ser una ofrenda para el resto, podemos nosotros, tal como leímos el versículo anterior, no el de Romanos, sino que el anterior, amar la misericordia. Si nosotros somos una ofrenda para esas personas, un regalo para esas personas, un tesoro para esas personas, sería lo más maravilloso de este mundo, porque hay gente en este mundo que necesita que nosotros seamos un tesoro para esas personas. Hay gente en este mundo que necesita que nosotros seamos un regalo para estas personas. Hay gente en este mundo que necesita recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y ese regalo puede ser a través de mí, puede ser a través de ti, puede ser a través de varios de nosotros. Porque tú has sido llamado no solamente a ser una ofrenda agradable ante el Señor, sino que también tú has sido llamado y hemos sido llamados a ser una ofrenda ante nuestro prójimo. Vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos, vamos al otro versículo, ya estamos en la parte final de este estudio. Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16, y es así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Aquí vemos dos elementos, seamos sacrificios de alabanza y de la misma manera una ayuda mutua a los que necesitan, seamos un sacrificio. Como ya les dije, una ayuda hacia el resto, podemos ser un sacrificio, pero también seamos un sacrificio de alabanza. La alabanza al Señor, no se olviden, también es una oración cantada. Cuando nosotros cantamos, elevamos himnos, cantamos y adoramos al Señor, también son alabanzas, son ofrendas ante el Señor. No olvides alabar al Señor, no olvides cantarle al Señor, no olvides cantarle himnos, no olvides cantarles cantos espirituales, no olvides cantarles coritos, etc. Cantémosle al Señor con gozo, con alegría, porque eso le agrada al Señor. Es como una ofrenda, es como un incienso agradable ante el Señor. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacerdotes eran hombres apartados en el santuario. Pero ahora Dios nos ha llamado a nosotros como pueblo a ser sacerdotes. Y así como Aarón y sus hijos se presentaban diariamente ante el Señor de la mejor manera posible, intachables, con la mejor vestimenta, nosotros, en el nombre de Jesús, podamos nosotros acercarnos al Señor con un corazón sincero, con lo mejor que tengamos, adorando al Señor y ser fieles sacerdotes de Él. Finalizaré con esta cita de Patriarca y Profetas en relación al mayor sacrificio de todos, el que murió por nosotros es Cristo Jesús. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento en relación a las ofrendas, todo prefiguraba y tipificaba a Cristo.
Como les mencioné, hermanos, está la tipología. El tipo es el original y el antitipo es la copia. Por lo tanto, el cordero que era ofrecido en el santuario terrenal, ese era el antitipo del tipo que era Cristo. Y Abraham vio algo interesante en aquel monte. La sierva de Dios escribe en la página 151 de Patriarcas y Profetas lo siguiente: cuando fue detenida la mano del Padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Se le derramó luz a Abraham sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles, dice el Espíritu, decía, comprendieron esta medida admirable que había tomado Dios para salvar al hombre. Cuando Abraham vio esta, seguramente escena, o no sé cómo fue esta visión, sin duda hubo un gozo tremendo en Abraham. Y recuerdo también que así como Abraham caminó durante ese desierto lleno de fe, con harto obviamente angustia, a la vez como una lucha que él tenía como ser humano, pero él yo creo que lo que más sobrepasó fue la fe de Abraham. Y recuerda, Cristo te perdonó, Cristo te salvó. Y ahora, así como Abraham caminaba en ese desierto, de la misma manera nosotros podamos caminar en este desierto, que es este mundo que está agitado por la violencia y por tanta cosa, de la mano del Señor, confiando plenamente que Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el fin de nuestros tiempos. Un abrazo grande, familia del Señor. ¿Y les parece si vamos a hacer una oración para terminar? Señor, gracias Padre, porque en esta tarde hemos finalizado este tema del santuario, que sin duda es de bendición para la iglesia. La iglesia necesita, mi Dios, conectarse con estos medios de comunicación. Necesitamos adaptarnos a esta nueva realidad que estamos pasando como pueblo. Pero estamos tranquilos, Señor, porque aunque sabemos que el mundo está en crisis, la iglesia sigue caminando, marchando y predicando y enseñando tu palabra. Por favor, ayúdanos y acompáñanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Guíanos y ayúdanos a cultivar cada día nuestra fe, de tal manera que podamos, Señor, andar fielmente como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Que Dios les bendiga grandemente.